Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Mis amigos, de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz, de lujo, Viviana Ribeiro. Viviana, en la alcaldía te decíamos doña Viviana. En la Secretaría General no sé si te decían secretaria, me imagino que no sé. Ahora tú eres la directora del CIRD, antiguo para mucha gente era pro industria también, o son diferentes. No, el centro, que es el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, que ahora conocemos como Pro Dominicana, ha tenido un proceso de evolución importante en el transcurrir de los años. Lo que antes era CEDOPEX es exactamente. CEDOPEX se encargaba de las exportaciones y fue fusionado con una oficina de promoción de inversión que era la OPI. Ahí surge el centro y todavía sigue siendo CIRD, pero ahora nos conocemos y difundimos nuestras iniciativas y el trabajo que realizamos a través de lo que hoy conocemos como Pro Dominicana. Cuando sale el decreto que te designa, y primero el tuit, porque tú sabes que eran unos tuits que el señor presidente inauguró su momento y colocaron el tuit tuyo, te confieso que mucha gente me escribía sobre tu designación, te veía muy jovencita, y qué es lo que es el CIRD y no sé cuánto. La verdad es que tú has sido una triunfadora muy joven, tú eres una winner joven. En este proceso de llevando esto con pandemia, hablar de promoción, de inversión, hablar de promoción de país, en una estrategia general como la que hay de marca país, ¿qué rol juega tu institución en esa gran estrategia de la marca país, en el desarrollo de este, y lo difícil que ha sido con un COVID, con un momento de recesión mundial? ¿Cómo se ha manejado y cuál es tu rol dentro de esa dinámica? Mira, el Centro de Exportación e Inversión tiene bajo su cargo dos pilares fundamentales para la recuperación económica desde el punto de vista tangible. Por un lado, trabajar a favor de las exportaciones, es decir, que los productos y servicios que producimos aquí en República Dominicana, tanto del régimen nacional como del régimen de zonas francas, lleguen a los mercados internacionales. Pero al mismo tiempo, combinar todo ese trabajo de promoción hacia la atracción de inversión extranjera directa para la generación de empleos, para la instalación de grandes industrias en el país, así como también tratar de captar nuevos segmentos para el desarrollo económico del país. O sea, son temas muy críticos y fundamentales. Y tú mencionabas la pandemia, y nos tocó asumir esta gestión, que ya casi cumple un año, en medio de mucha incertidumbre. Primero, se habían desplomado las exportaciones, pero también se había desplomado la inversión. Sin embargo, los mercados se mueven por señales y por confianza. Y algo que ha podido transmitir de manera inequívoca el presidente Luis Abinader ha sido confianza en los distintos sectores. Y por eso, a pesar del desafío de la pandemia, que nos movió el suelo a todos, claro, logramos cerrar el año 2020 con resultados muy marcados por lo que se vivió ese último cuatrimestre. Por la parte de las exportaciones, solamente hubo un decrecimiento de un 2% de las exportaciones globales. Es decir... Pero en el año COVID. En el año COVID. ¿Cómo es? En el 2020, solamente un 2%. Logramos exportar más de 9.600 millones de dólares, de los cuales estuvieron muy marcados productos como el oro, la minería, los dispositivos médicos, la indumentaria y equipamientos médicos, así como también otras industrias como el tabaco, el ron, y si nos vamos al área agrícola, productos como el cacao, el banano, el aguacate, la piña. Se abrieron mercados no solamente en nuevos nichos, como es el caso de Israel, o como fue el caso de Corea, o como es el caso de Finlandia, sino que logramos aumentar exportaciones en esos países destino importantes, como es el caso de Estados Unidos.
Y si nos vamos para la parte de la inversión, las inversiones se habían frenado de manera tal que solamente al mes de junio del año pasado, el primer semestre del año, habían unos 500 millones de dólares en inversión registrados. Sin embargo, el crecimiento se empezó a evidenciar a partir del mes de septiembre. Es decir, con el cambio de gobierno. Totalmente. Y si comparamos, por ejemplo, ese primer semestre, que estuvo muy afectado por el tema del COVID, con este primer semestre, que todavía tenemos COVID, claro, pero ya hemos aprendido a administrar la pandemia de una mejor forma, ya tenemos otras condiciones, gracias a también a la implementación del plan de vacunación, no solamente a la población, sino también a todo el andamiaje comercial, turístico, que le brinda seguridad a los inversores, pero también a los turistas, a los extranjeros de venir y hacer negocios en el país. Ese cierre del año 2020 en materia de inversión fue muy importante. Mantuvimos nuestra posición de liderazgo de inversión en el Caribe. Somos el primer país receptor de IED, casi un 50% viene a la República Dominicana. Pero también mantuvimos dentro del ámbito centroamericano la segunda posición. ¿Quién nos supera? Nos supera Costa Rica. Costa Rica. Y eso es importante señalarlo porque el mantener nuestra economía con las señales claras a los inversionistas es un factor crítico de éxito. Y logramos promediar en materia de inversión extranjera directa la misma cifra de los últimos 10 años. Aún con el COVID. Aún con el COVID. Logramos captar más de 2.500 millones de dólares. Sectores preponderantes como el turismo, la industria, la minería, las telecomunicaciones, formaron parte de esa matriz. Y todo el sector inmobiliario que también tuvo un importante crecimiento. Sobre todo el inmobiliario turístico. Pero para que ustedes entiendan, en el mundo entero las proyecciones eran de un decrecimiento de un 40%. Nosotros solamente decrecimos un 15%, pero nos mantuvimos en la media de inversión del promedio de los últimos 10 años. Wow. Y la tendencia ahora es que vamos a seguir creciendo porque es lo que los números señalan. Respecto del primer semestre del año pasado, para el mes de junio había captado en el año 2020 unos 540 millones de dólares. Ahora hay más de 1.600 millones de dólares ya registrados en el primer semestre. En las gestiones que realizamos desde ProDominicana, de manera directa, y no toda la inversión llega a través de ProDominicana, sino que son cifras que registra el Banco Central, vamos por números que van superando nuestra propia tendencia y nuestra propia programación. Nosotros somos una entidad de servicios transversal a los distintos sectores y acompañamos a los inversionistas no solamente desde el momento de instalación en el país, sino también en todos los servicios, los denominados servicios de aftercare o de cuidado de la inversión y de la captación de los planes de expansión de esos inversionistas en el país. Pero también hemos dotado a la institución de muchas herramientas, como son el lanzamiento de la primera guía de inversión realizada directamente por ProDominicana, que está disponible en más de 10 idiomas. ¿Y eso qué es? ¿Qué es una guía de inversión? Una guía de inversión contiene la panorámica general del país desde el punto de vista económico, pero también hace un recorrido por todo el marco regulatorio, los incentivos, los pasos que tiene que dar el inversionista para motorizar su inversión en los distintos sectores más importantes del país, desde minería, energía, turismo, inmobiliario, proyectos de infraestructura, entre otros. Pero acompañado de eso, tomamos la decisión de, consones con esa visión de simplificación de trámites, de transformar el registro de la inversión extranjera directa y asumimos el tema
no solamente eliminando los costos, que algunas veces oscilaba hasta de 200,000 pesos esa tasa de registro, sino de digitalizar el servicio de manera integral. Y esas son herramientas que están disponibles en la actualidad. Pero no nos quedamos ahí. Estamos trabajando con la UNTA, un e-guide, que es una plataforma con todo el marco regulatorio, con todo el proceso de monitoreo, estandarizado a nivel regional de algunos países de Latinoamérica, y la UNTA nos seleccionó para trabajar esta guía también de manera digital con el estándar internacional que se requiere. Pero también estamos realizando una revisión de las políticas regulatorias para la inversión en el país, que tenía ya 4 años que no se actualizaba, y es algo que estamos en proceso. Una pregunta, Viviana. Cuando hablamos de Pro Dominicana, cuando hablamos de fortalecer lo que aquí producimos, una persona que está viendo este programa y de repente produce un Maví, produce una chacabana, produce cualquier tipo de producto local y quiere de repente conocer cómo lo puede exportar, por ejemplo, Colombia, que usa guayabera, por ejemplo, Costa Rica usa guayabera, Panamá usa guayabera, y aquí hay una industria fuerte de textil y sobre todo de esas piezas. Pero también el que está produciendo un cigarro, un tabaco, y no sabe qué tiene que hacer para poder llevar su producto fuera. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo se acerca a la institución? ¿Y en qué lo ayuda o lo asiste, si es el caso, la institución? Nosotros damos el soporte integral para el proceso de exportación y tenemos 2 grandes áreas de servicio en esa materia. Uno, la asistencia hacia la internacionalización de las MIPYMES, que no todas están en condiciones de exportar, ya sea por temas de certificación, de procesos o de falta de permisos, a los cuales nosotros también le asistimos y le acompañamos en las distintas instituciones gubernamentales. Por ponerle un ejemplo, registros sanitarios o la certificación de inocuidad o un permiso en la FDA para un producto agrícola. Nosotros los acompañamos en todo ese proceso. Y es importante destacar que todos nuestros servicios son gratuitos. Nuestro listado de servicios, nuestro catálogo está disponible en la página web de Pro Dominicana. Pero también trabajamos con el proceso de implementar las estrategias de penetración de mercado que puedan tener ya empresas que han iniciado su mundo en el ámbito de la exportación, pero que quieren seguir expandiendo. Y tenemos también una plataforma, todo un ecosistema digital a favor de los inversionistas, pero también de los exportadores dominicanos y los potenciales exportadores. Y me refiero a una guía de exportación que lanzamos a inicios de este año. Me refiero a un directorio de exportadores que es una herramienta que utilizamos en Pro Dominicana cada vez que salimos fuera a una misión en el exterior en representación del país. No solamente vamos con quizás los 10 rubros que podemos llevar a una feria, llevamos bajo el brazo ese directorio de exportadores y hacemos el levantamiento de las necesidades y qué nos está pidiendo el mercado. Pero contamos con una plataforma digital de conexión entre compradores internacionales y nuestros productores, que se llama Pro Dominicana Connect. Tenemos una plataforma de capacitación que a la fecha, en este año de gestión, más de 1,600 personas han sido beneficiarias de los cursos que nosotros hemos dado de manera totalmente gratuita. Pero asimismo, ayer lanzamos una herramienta que complementa otra que ya teníamos, que era de Data Market, que refleja toda la data, la evolución, las estadísticas del mercado local y de los mercados internacionales, que les sirva como guía para conocer el mercado al que yo me quiero dirigir, para consolidar y conocer las tendencias de compras en los mercados internacionales. Y todas esas son herramientas gratuitas. Pero también ayer lanzamos una herramienta que consolida los requisitos de acceso a los mercados internacionales. Porque ¿qué nosotros queremos? Si vemos, por ejemplo, los esfuerzos que está desplegando el Consejo Nacional de Competitividad para nosotros ser un país más competitivo a través de una estrategia, si vemos los esfuerzos desplegados a lo que hoy es una realidad con el despacho de 24 horas de la Dirección General de Aduanas, lo que era un sueño hoy es una realidad en pocos meses. Todo esto debe venir articulado y cohesionado con un engranaje que
vaya ajustando las piezas para que el país sea mucho más competitivo. Entonces, ¿qué detectamos? Que en el último año y medio ocurrieron más de 315 detenciones a nuestras embarcaciones en los Estados Unidos. Eso es pérdida de tiempo, de dinero, de recursos y de competitividad. Pero en el caso europeo, más de 50 detenciones. ¿Y por qué se producen esas detenciones? ¿Bajo qué esquema, bajo qué marco legal, discrecional? ¿En base a qué se decide eso? Esas detenciones ocurren en los regímenes aduanales y casi siempre son por inspecciones de productos que no han cumplido con los requisitos de acceso a esos mercados. Por ejemplo, determinados productos agrícolas tienen estándares de fumigación, de plaga, de inspección. Entonces, determinados productos solamente pueden entrar por determinados puertos en Estados Unidos. No todos los productos entran por todos los puertos, porque no todos tienen toda la infraestructura de supervisión y de inspección que se requiere para que entre. Entonces, toda esa asistencia uno la consigue gratuita en toda esa información en Pro Dominicana. Así es. Desde ayer lanzamos, me da mucha risa el nombre porque parece como algo de una sopa china. Vamos a ver. Se llama RAMI, la herramienta, porque es la abreviatura de requisitos de accesos a los mercados internacionales. Pero la verdad es que es súper útil porque ya de manera previa el exportador puede prepararse sabiendo de manera clara y efectiva qué me va a pedir AFIS, el USDA, el Departamento de Agricultura respecto de un determinado producto. Y el propósito es que la herramienta se siga perfeccionando para que contenga información de las más de 4.000 líneas arancelarias que están disponibles para exportación. O sea que es una herramienta que cada día va a continuarse su trabajo de actualización. Hay 4.000 posibilidades que tiene un dominicano de producir ese producto y llevarlo fuera de aquí. Así es. Y ustedes lo acompañan, le dan la asistencia para poder entonces hacer las cosas de manera correcta y llevar ese producto. Claro que sí, y parte de lo que también nosotros hacemos y detectamos que es un problema recurrente son los problemas de etiquetado, envase. Entonces, los tres principales rubros que tenían problemas, evidentemente el agrícola es los factores más recurrentes por el tema del control de plagas, de la contaminación, etcétera, que pudiera darse en un determinado mercado con un producto de carácter agrícola, pero también la parte de cosméticos y de medicina son los tres rubros que más inconvenientes han presentado a través de esas detenciones. ¿Y cuáles son nuestros mayores receptores de nuestros productos? ¿Dónde más colocamos productos los dominicanos? ¿Cuáles son esos mercados? ¿Y cuál es la perspectiva de crecimiento que tenemos? Mira, nosotros tenemos una estrategia de enfoque en más de 32 mercados. Los mercados más importantes en materia de exportación lo constituyen Estados Unidos, Haití, Canadá, Suiza, así como también Puerto Rico. Exportamos mucho a esos países. En la Unión Europea tenemos mercados muy importantes en España, por ejemplo, también Reino Unido, pero nos estamos abriendo también mercados en otros segmentos no tradicionales y países que no teníamos una relación comercial tan fuerte, como por ejemplo Corea, Filipinas, Noruega, Qatar. Y entonces es como ir preparando tu oferta exportable para cada mercado y ir diseñando las estrategias puntuales de los requerimientos para acceder a esos mercados, pero ir actualizando todos esos requisitos en tiempo real en la medida en que esas actualizaciones se produzcan. Es decir, Viviana, que ya pasó la época en la que nosotros solo exportábamos a los dominicanos que vivían allá, porque durante mucho tiempo lo que se exportaba era lo que el dominicano, como se iba a un destino, pues seguía produciendo, consumiendo el salami, el plátano, hasta el queso, y se daba una exportación muy irregular, que eran las maletas. Y imagino que tú has visto. Esas estadísticas no estaban levantadas. La idea es levantar una locura. mayor.
Y se veía mucho en los negocios de dominicanos, sobre todo en esos estados de Nueva York, en Boston, en la misma Florida, que era una importación, digamos que orgánica, para decirlo bonito ahora. Sí, esos productos de añoranza que se producen en esos mercados, en esos nichos donde hay muchos dominicanos, pero cada día más nuestros productos de alta calidad están logrando penetrar en los mercados internacionales. ¿Y qué tiempo le toma a una empresa que nunca ha exportado, tiene un buen producto de calidad, se acerca al CIRD? ¿Cuál pudiera ser la meta? Depende del producto y depende del mercado. O sea, eso varía mucho. Por ejemplo, los productos industriales son mucho más fáciles que los productos agrícolas. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Fomento a las Exportaciones con una visión de 10 años. Era una iniciativa que se había estado trabajando, pero que logramos efectivamente sentarnos en la mesa, construir los consensos necesarios y el compromiso interinstitucional, porque el trabajo de las exportaciones no corresponde solamente a ProDominicana. Agricultura juega un rol preponderante, la Dirección General de Aduanas juega un rol preponderante, el Ministerio de Industria y Comercio, las zonas francas, Proindustria. O sea, cada institución tiene el rol, salud pública, por ejemplo, con todo el tema de los registros sanitarios. Son circuitos de permisología y de trámites que debemos de alguna manera continuar en su proceso de mejora y que eso se traduzca en un impacto económico y en la creación de las bases para el desarrollo del país. Pero ese plan tiene distintos componentes y uno de los componentes que tiene es incentivar la cultura exportadora y que las empresas desde que nazcan salgan globales, adaptar los procesos de control de calidad. Cuando una empresa no había vivido eso en su ejercicio industrial o empresarial o operativo, es muy difícil. Para nosotros lo ideal es que las empresas nazcan con esa visión de que quizás no hoy, pero en unos cuantos meses logro estar en los mercados internacionales. Y hay empresas que solamente producen para el mercado internacional. Esto de la oferta exportable, combinado con los esfuerzos de esa marca país, que después de 3 intentos en el pasado, logró lanzar la presente administración del gobierno de Luis Abinader a través de esa comisión multisectorial liderada por el presidente, el ministro de Turismo y la integración de otras entidades como el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Industria y Comercio y Cultura, y sentarnos en una mesa para poner en alto los 5 pilares fundamentales, pero también los ejes estratégicos en los que se basa la estrategia de marca país. El pilar ciudadanía, que a mucha gente le pudiera parecer abstracto. Sí, como teórico. ¿Qué es eso? Como teórico. La verdad es que es el buque insignia de los dominicanos. Claro, la esa calidez, alegría, el ser como somos. Ese sentido de pertenencia, esa servicialidad, marca la diferencia al momento de sellar importantes negocios con el país o a la hora de decidir si me instalo o no en la República Dominicana. Y yo creo que tenemos la capacidad, con el talento que tenemos, de seguir potenciando todas esas áreas tan importantes para el desarrollo económico, como es el turismo, como es la industria, como son las zonas francas, como son todas las empresas relacionadas al segmento de exportación, pero también de la parte de exportación de servicios, todo lo que es nuestra cultura, nuestra riqueza histórica, y de seguir exponiendo al mundo lo mejor de nosotros. Y evidentemente el talento, no se queda fuera el béisbol, por ejemplo, que son temas que ahora a final de año se pone mejor que nunca. Así es, nuestra música, nuestro merengue, nuestra bachata, ambos patrimonio de la universalidad y la humanidad, patrimonios culturales. Qué bueno. Vamos a colocar en producción los contactos del CIRD de ProDominicana. Creo que es muy importante que la gente pueda tener acceso a saber cómo puede pues involucrarse en toda esta estrategia que ustedes pueden dar. Lo más mejor de todo esto que es gratis. Así ha dicho es. Viviana que es gratis y qué bueno, podemos hacer mucho más. Viviana, finalmente una empresa pequeña que no tiene grandes capitales y de repente puede a través de ustedes armar una estrategia para poder exportar
y le falta capital. ¿Ustedes les acompañan en esa parte, en conseguir el financiamiento para que puedan entonces tener con qué producir para poder exportar? Mira, la regulación bancaria del país para fines de los emprendimientos y demás a veces son estructuras muy complejas. Sin embargo, hemos podido establecer alianzas con el Bandex, que es el Banco de Desarrollo de las Exportaciones, pero también le abrimos las puertas a otras entidades, como por ejemplo el mismo Banco de Reservas, claro, o el Banco Agrícola, si es para fines de siembra. O sea, nosotros trabajamos ese proceso de referencia. Con el Bandex tenemos un acuerdo específico por la misma naturaleza y el objeto social de ese banco. En este año de gestión ya 10 empresas pequeñas, muy pequeñas, han logrado por primera vez sus exportaciones. Pero después que uno supera ese circuito de poder cumplir con todo lo que requiere el proceso exportador, la verdad es que simplemente lo que queda es crecer, seguir mejorando, seguir innovando, seguir inyectando capital y sin lugar a dudas las oportunidades se abren. O sea que la respuesta es sí, estamos para acompañarles a todos los exportadores, a los productores en todo su proceso. De hecho, estamos trabajando en tanta asistencia a nivel provincial que ProDominicana dejó de ser una entidad de escritorio y nos trasladamos a las provincias, a las empresas, a sus industrias y trabajamos con los dos segmentos, con aquellos que están preparados para exportar y que solamente quieren expandir o quieren incursionar en un determinado mercado, como con aquellas empresas que sueñan ver sus productos en los anaqueles de los mercados internacionales. O sea que estamos ahí para servirles. Viviana, ¿cuál es la región finalmente nuestra que más exporta? La región Mira, la región norte tiene un 10% de empresas exportadoras, muy matizadas por lo que sería el tabaco, que es una industria muy fuerte. Ponte tú que en el año 2020 exportamos cerca de los 10.000 millones de dólares y una parte importante de esas estadísticas vienen de la zona norte, pero el 10% de esas estadísticas lo comprende el tabaco, los cigarros y los puros dominicanos, que somos el primer exportador, bueno, el más importante exportador de puros a nivel mundial. Pero tenemos otros lugares muy importantes, como es el caso de los dispositivos médicos. Producimos también breakers, producimos dispositivos electrónicos. Es decir, que pasamos de ser una industria que producía hace unos años mucho textil a diversificar nuestra matriz exportadora. Seguimos avanzando, pero seguimos avanzando con una mirada puesta hacia el futuro, hacia la innovación, hacia mayor transferencia de tecnología, mayor conocimiento y aprendizaje y profesionalización del personal en la República Dominicana. Bueno, como pudieron ver, no nos quedamos cortos. La joven Viviana, le decíamos doña Viviana por su experiencia, por todas sus capacidades, y qué bueno lo comunica. Así es que yo creo que el próximo programa tenemos que hacerlo, Viviana, desde tu centro logístico, tu centro de trabajo, para ver toda esa dinámica interesante. Hay mucha gente en este país haciendo cosas, pero no tiene ese nivel de información. Yo confieso que no sabía que toda esa asistencia se podía obtener en ProDominicana y gratuito. Es lo mejor que tú has dicho, que es gratis. A los empresarios pequeños hay que ayudarlos. La verdad que es muy fuerte la carga impositiva, la estructura de los servicios locales son muy fuertes frente a lo que paga el costo paralelo de otras naciones, el servicio energético local frente al servicio energético de esas otras ciudades. Es complejo. Así es que todo lo que podamos hacer para coayudar a nuestra industria tiene que ser a buena hora. Así es que, Viviana, de lujo, gracias por estar con nosotros. Un placer estar Finalmente contigo te tuvimos aquí. Y con tu audiencia, sobre todo. Así es. Qué bueno. Bueno, jóvenes, esto ha sido En Perspectiva con Aníbal Díaz. Viviana Ribeiro. La joven empezó en Fijos, fue presidenta de ANGE. Ya vieron que fue la secretaria general histórica del hermano David Collado y hoy la directora, y mire qué tolete de gestión, solo decrecimos un 2%
cuando la previsión era un 40. Pero crecimos, ya vamos Imposible. creciendo este año fuertemente. Qué bueno, qué bueno. el Pero es régimen importante ver cómo pudimos, con un Dream Team como el que ustedes han conformado ahí, pudimos recibir el impacto del COVID, porque la verdad es que lo que nos ha venido, a veces vamos muy rápido, Viviana, y perdemos la perspectiva de lo que esto ha sido. No tomamos el momento de entender, como llegamos al gobierno, no teníamos un solo contrato con ninguna casa que produjera vacuna. No había una dosis de vacuna contratada del Estado Dominicano, una sola, el 16 de agosto del año pasado. Y hoy tenemos 10 millones y medio de dosis aplicadas. Tenemos más de 5 millones de dominicanos que tienen por lo menos una dosis, y estamos caminando a los 5 millones con las 2 dosis, y estamos en agosto. El plan que teníamos era de que en 4 fases, ahora en agosto, iniciaba la fase de 18 años a 45, y esa fase inició hace ya 2 meses, lo que significa que hemos sido altamente eficientes, hemos logrado dinamizar y emprender, vamos por buen camino, y eso tiene rostros, y uno de esos es el de Viviana Ribeiro. Así es que gracias, jóvenes, esto ha sido En Perspectiva CDN, el canal de noticias de los dominicanos. Mis amigos, te habla Aníbal Díaz, diputado de la capital. Has preguntado por qué vacunarte. Vacúnate RD. Es la única manera de romper y de vencer esta crisis. Hemos avanzado. Tenemos las vacunas en el país y tenemos más de 1000 centros de vacunación. Ahora falta que tú te vacunes. ¿Por qué vacunarte? Por tu madre, por tu padre, por tus hijos. Hay 3 grandes razones poderosas para vacunarte. Por amor, por fe y por esperanza. Vacúnate. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Si quieres tener un hogar para que tus hijos sean felices, lo puedes tener. El Plan Nacional de Viviendas Familia Feliz del Gobierno Dominicano te dará amplias facilidades para que puedas adquirir tu primera vivienda con los recursos que tienes. Infórmate y regístrate en www.familiafeliz.gov.do. Tener la vivienda que soñaste se puede. Estamos cambiando. Gobierno de la República Dominicana. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.